Olmué. Viernes 16 de enero. Desde Argentina, el fenómeno que arrasa en las plataformas. No he podido olvidar de ti. Aún guardo Luc Ra. El humor agudo y sin filtro de Ervin Padilla. Juventud, talento y pasión por la música ranchera tropical. Alanis Lagos. Festival del Guaso de Olmué 2026. Del 15 al 18 de enero en TVN. Entradas en puntoticket.com. Porque el futuro que imaginas se está formando hoy. Ayúdalo a crecer con NTV. Todos los días, programación 100% saludable, creada para estimular la mente, activar tu cuerpo, despertar la curiosidad, cuidar nuestro planeta y fortalecer el orgullo por lo nuestro. Porque lo que nos hace crecer, nos hace bien. Hace bien ver NTV, el canal infantil cultural de TVN. El mediodía, de lunes a viernes, 11 de la mañana en TVN. Cuando tenía unos 7 años, soñaba con tener un reloj calculadora. A los 10, pedí con toda la fe del mundo un Atari. La verdad, me llegó varios años más tarde. En su lugar llegó una pelota. Y con ella aprendí a saltar y a cabecear como el bambam. Un par de años después, una bicicleta me hizo sentir que volaba. ¡Qué años! Más adelante le pedí al viejito unos pasajes. Finalmente unimos fuerzas y lo logramos. Después, ya no recuerdo tanto. De lo que sí me acuerdo con absoluta claridad es que siempre en esos últimos segundos del año, independiente de la edad, cuando avanza la cuenta regresiva, cuando uno cierra los ojos y el corazón late más rápido, aparecen los verdaderos deseos. Salud y amor para mis cercanos. Felicidad para todos los que nos rodean. Que se recupere el que está enfermo. Que venga un año mejor. Que sobren las sonrisas. Así es diciembre. TVN3 les desea felices fiestas. Ya viene. Cuéntame con Paulina Nin. En TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Muchísimas gracias y bienvenidos al programa de hoy. Gracias a usted y a toda su familia por estar en la sintonía de Televisión Nacional. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Usted cree que existe vida después de la vida? Quizás sí, quizás no. Ese es el tema de nuestro programa. Existen personas que llegaron al umbral de la muerte, pero volvieron y pueden contar su experiencia. Se estima que un 20% de quienes han regresado a la vida recuerdan haber estado en una dimensión extraña y desconocida mientras se los daba por fallecidos. Nuestras invitadas estuvieron al borde de la muerte y con ellos vamos a conversar sobre eso, de la vida después de la vida. La bienvenida para Alicia Tapia, Maud Ferrés y la astróloga del matinal de nuestro canal, Nena Borrero, para quienes pido un cariñoso aplauso. Bienvenidas las tres. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que lo importante, y para toda la gente que está compartiendo el programa con nosotros, es saber qué pasó. ¿Qué las llevó a estar al borde de la muerte? En tu caso, Alicia, tú tuviste un accidente. Sí. ¿En qué consistió ese accidente? Bueno, fue un accidente realmente, no fue propiamente tal del accidente el asunto. A ver. Yo tuve un problema, una caída, Ya. y se me produjo un TEX. ¿Ya? A raíz de eso me mandaron a hacer un escáner del Ya. cerebro. ¿Ya? Bueno, yo soy alérgica a muchas cosas. ¿Ya? Durante el escáner inyectan un medio de contraste, que Sí. es el yodo. Yo hasta ese momento no sabía que era alérgica al yodo. ¿Y qué pasó cuando te inyectaron? Se me produjo un shock anafiláctico con crisis epiglótica. ¿Y eso qué significó en tu cuerpo? ¿Qué En mi pasó cuerpo, contigo? bueno, empecé a sentirme muy mal, Ujú.
un intenso dolor de cabeza, ahogamiento, porque al inflamárseme la glotis empecé Ya. a ahogarme. Me imagino. No podía respirar. Se me había pedido que no moviera la cabeza cuando estaba dentro de la máquina. La única forma de dar a conocer mi estado era mover la cabeza y la empecé a mover. ¿Viste? Y lo más que me pedían que no lo hiciera, yo seguí moviéndola porque realmente me estaba muriendo y yo sabía que me estaba muriendo. Había tenido otras crisis alérgicas antes y esta era mucho más fuerte, Ya. mucho más intensa. Bueno, me sacaron de la máquina en ese momento y se dieron cuenta que realmente estaba sufriendo un shock y empezaron a hacer lo posible por salvarme, Ya. porque ese shock generalmente son mortales, llegado a cierto punto, y más que el yodo iba directo a la vena, directo al... ¿Qué sentías en ese minuto, Alicia? eh, Aparte del intenso dolor de cabeza, ¿te empezaste a ir realmente? Sí. Me pensé que me iba, o sea, sentí que me moría. Incluso a mi pensamiento era solo eso: ayúdenme, que me estoy muriendo. Pero no podías no comunicar podía hablar, eso. no podía podías hablar. No podía hablar porque estaba ahogada, entonces imposible. En ese minuto tú sentías una serie de cosas, o sea, me estoy muriendo, ¿cómo les doy a conocer lo que me está Exacto. pasando? ¿Veías, te sentías mal? ¿A qué me refiero? ¿Tenías miedo? Miedo de morirme, sí, porque yo siempre le tuve mucho miedo a la muerte. Tenía miedo de morirme, sí. Además tenía 2 hijas, una chiquitita de 2 años y una mayor. Pero eso me aferraba mucho a la vida y tenía mucho miedo de morirme, no quería morirme en ningún momento. ¿Y qué pasó al final? Bueno, al final de eso yo me empecé a dar cuenta que estaba viendo que todos corrían. Ya. Y corrían médicos, que corrían enfermeras, que me inyectaban, que me subían las mangas de la blusa, que me estaban inyectando en la vena, que me estaban poniendo oxígeno. ¿Eso lo veías tú desde tu propio...? Yo pensaba que lo estaba viendo, no sabía de dónde, pero de repente me di cuenta que estaba desde arriba. Estaba arriba de la máquina, situada, y que veía mi cuerpo como ver, qué sé yo... ¿A otra persona? A otra persona. Pero cuando realmente empecé a mirar, y era yo. Era mi cuerpo y era mi brazo ¿Y qué todo. sentiste en ese minuto cuando tú veías tu cuerpo y veías a los doctores tratando de salvarte, de recuperarte de la muerte? Realmente en ese minuto no sentía nada, no quería ni irme ¿Ni quedarte? ni quedarme. Era indiferencia total. Eras una observadora. netamente. Observadora, exacto, una observadora de lo que estaba pasando. Nena, tú también tuviste un accidente el año pasado. Sí. Y bueno, ¿y esto significó tenerte a ti al borde de la muerte? ¿Eso fue lo que sentiste? Yo creo que no estuve al borde de la muerte, no sé, pero yo sentí que sí, que me había llegado el momento. ¿Qué pasó? Me caí del sitio donde yo dejo el auto al patio, hay 5 escalones. No sé qué pasó porque no lo vi. Me fui, pero hacia adelante. ¿Ya? Me golpeé en las rodillas y de pronto algo me impulsó hacia atrás. Eso es lo que nadie se explica. Y allí fue la sensación, lo que más recuerdo, que la cabeza me pesaba mucho, que alguien me la tiraba. Eso y el sonido que hizo la cabeza al azotarse contra el pavimento. Traté de levantarme, no pude y vi la sangre. Bueno, tú sabes que cualquier herida en la cabeza sangra profusamente y es escandalosa. Y pensé, me llegó la hora, qué rico. ¡Qué rico! Y me acosté a esperar la muerte. No sentía ningún dolor, estaba en paz conmigo misma y bueno, estaba esperando que llegara en cualquier momento, en que me fuera yendo lentamente. O sea, en ningún momento luchaste No. por revertir lo que estabas sintiendo. En ese momento no, nada. Estaba feliz de que hubiera llegado la hora. Tú dices no sentí ningún dolor, nena. Ningún dolor físico, nada. O sea, era una sensación, o por lo menos lo que tú viviste o lo que tú recuerdas, era una sensación agradable hasta cierto punto de vista. Sí, agradable, pacífica, calma, como que no importaba nada más. Pero entonces empecé a recordar a mis hijos y a mis gatos. ¿Quién se va a quedar con mis gatos? Mis hijos ya no me necesitan, pero igual, qué pena darles Eso este es lo que dolor. tú crees, ¿ah? Bueno, sí. Mis gatos, ¿quién se va a quedar con mis gatos? Y que no dejen salir a la perra cuando lleguen por mí. ¿Y con qué se va a pagar la ambulancia?
¿Y con qué van a comer mañana? ¿Y quién se va a ocupar de todos Todo estos eso en asuntos? fracciones de Todo segundos. en fracciones de segundos son los apegos, ¿no? Que uno tiene. Entonces ahí empecé a pedir auxilio. Y coincidencialmente, entre comillas, porque no hay coincidencias, una amiga, Ana María Camus, que practica sanidad cósmica, estaba en mi casa, llegó. Le di todas las instrucciones del caso, lo que había que hacer, dónde estaba la plata, en fin, todo lo que hacía con mis perros, cómo avisarle a mis hijos. Entonces yo le dije, ya, ahora sí, ya estoy lista para irme. Y dice ella que me fui. Yo no sentí nada. Y entonces ella empezó a trabajar, a decir, no te vas, estás aquí y ahora, tienes que vivir. Y empezó a darme energía. Y dice que yo tenía una cara muy plácida, que yo decía, no siento mis dientes. ¿Dónde están mis dientes? Yo eso no recuerdo, nada. ¿Se podría decir, Nena, que tenías ganas de morir? Sí, tenía ganas de morir. Tengo tantas ideas de lo que puede ser la otra vida, las otras vidas, porque yo estoy muy segura de que hay muchas vidas después de esta. Antes de llegar al paraíso, hay muchas vidas. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero aparentemente también todavía tengo que hacer trabajo aquí. Nena, y esta situación de tener una experiencia diferente a otras mujeres, el ser astróloga, el trabajar con cosas esotéricas en algún minuto, ¿te da una visión diferente de la muerte? Yo te diría que no el trabajar con astrología, el creer en Dios me da una visión diferente. El tener una fe absoluta que hay un más allá, que nada pasa porque sí, que todo tiene un motivo de ser en la vida, que todo tiene una razón y que por encima de todos nosotros está Dios, que es el que decide. Y parece que a pesar de que yo me quería ir, me dijeron, Todavía no. Todavía tiene que hacer más cosas allá y bueno, aquí estoy. Y debe ser porque tus hijos todavía te necesitan, aunque tú pienses otra cosa. Maud, ¿qué pasó contigo? Bueno, yo salí un día en la mañana, 2 días después del cumpleaños de mi hija, que fue con una de las participantes de este episodio de nuestra vida, más una amiga que es cantante en Argentina ella, Guadalupe Vidal del Carril, estaba de 5 meses de embarazo. Y la verdad es que yo iba a hablar con ella, a conversar y aprovechar de lavarme el pelo porque iba a una sesión de fotografía, tan simple como eso. Estos departamentos en este edificio son muy pequeñitos. Es un dormitorio con un baño ínfimo, con un califón dentro. Esto fue una intoxicación con gas. Ella tampoco sabía que en ese departamento, que era de un amigo en común, estaba malo ya el gas, el califón. O sea, había previo un conocimiento de que ese califón estaba malo. Había una fuga de gas y ustedes se intoxicaron. Sí, claro, se prendió la mitad de la bandeja. Perfecto. Parece que se fueron apagando algunos quemadores, que eso fue lo que supimos después. La cosa es que en el momento en que conversábamos, mientras Lupe se bañaba, Moira, que era la más chiquitita, acusó recibo. ¿De que se sentía mal? Claro, empezó como con náusea y a dolerle la cabeza. Yo le eché la culpa al vapor, y que estábamos 3 adentro en una cosa tan pequeña. Le digo, Moirita, salgamos mejor y dejamos a la tía bañarse tranquila. ¿Y qué pasó cuando saliste del baño? Bueno, espérate, lo que sucedió fue que Moira dijo, no me pasó nada, y seguimos ahí. Terminó Lupe de bañarse, le paso yo la toalla, salen ellas dos, Lupe le dice, acompáñame, y cerraron la puerta. Entré al agua, mientras ellas estaban afuera, y el recuerdo que tengo es que el agua, la ducha, empezó a transformarse en mercurio. Era lenta, caía el agua, las gotas, una. Yo decía, pero qué agua más rica, qué sensación más exquisita. Y era mercurio líquido, o sea, era el mercurio. Igual cuando yo veo el mercurio, cuando se mueve, me trae inmediatamente el recuerdo de esta agua, de esta ducha que la recuerdo todos los días de mi vida, ¿no? Todos los días me baño, todos los días, consciente o inconscientemente está ese recuerdo en mí. En ese instante en que me estoy bañando, en que para mí era esta agua que caía tan rica, Te sentías muy bien, ¿eh? Regio, pero estupendo. Yo me hubiese ido en esta agua exquisita y en esta sensación de la cabeza que te la tiran para atrás, que coincide con varias personas. Para mí, más que se me iba para atrás, era que yo giraba hacia atrás. Yo nunca me he dado voltereta hacia atrás. Soy muy poca gimnasta, pero
cuando dan esas vueltas, esa es la sensación Ya. de irme. Y yo tenía muchos deseos de irme. En ese instante escucho a Lupe que grita de afuera, Ya. la Moira, se muere la Moira. Ante ese grito, la parte del fuero materno Sí. me hizo saltar de ese estado de ensueño, Ya. porque es un estado de letargo, de ensueño. Y Lupe alcanza, parece, a captar de que lo que nos había pasado era intoxicación con gas, Ya. y entra al baño, alcanzó a cerrar la llave de paso y cayó. Ya. Desnuda. Tu amiga. Mi amiga. Ya. Cayó bajo el califón. Tú lograste salir del baño. Bueno, en ese instante yo me acuerdo que tomé una cortina que no sentí y este pie tocó la tina, Sí, ¿no? sí. Pero no había piso. Fue espantoso porque fue como haber parado con la rodilla. Era como si yo hubiese estado amputada y mi pie No lo sentías. tocó el suelo. Pero el impulso de ir donde Moira, que estaba, Era más fuerte. que me gritaban que la Moira se había muerto, fue verla sobre la cama, abrazada a una almohada larga, donde había tenido los estertores. Ella parece que cuando salió con ella, le empezaron los estertores en la almohada. Ya. Y ahí ella parece que unió esto del gas, y que ella se moría. ¿Y qué viste al salir del baño? ¿Cómo viste a tu hija? El primer impacto fue ver mi hija muerta, ¿no? Y el segundo fue ver dos Moiras. Una en la cama tendida, física, y la otra era que en diagonal a mí estaba Moirita de pie en un tercio del muro, hacia arriba, Flotando. y me hacía chao. Me hacía así, me miraba con una carita plácida, feliz, radiante, y me hacía chao. Entonces, yo tenía, ahora, ¿por qué pude tener esta unión? Porque siempre he visto el aura, siempre he visto la luz. Yo creo que Dios fue, el hecho de que me haya pasado, tenía las herramientas como saber qué me estaba pasando. Que lo que yo estaba viendo eran dos planos de existencia. Y por eso pude seguir. Explicaciones que uno busca, ¿no es Sí, cierto? la he buscado Porque toda cada mi vida. persona que vive este tipo de experiencia le busca una explicación a lo que pasó, a lo que sintió, a lo que vio. Pero vamos a hablar con el parapsicólogo Andrés Barros. Y yo creo que es tan importante la pregunta de qué elementos comunes tienen las experiencias de vida después de la vida, Andrés. Mira, son muy comunes y muy importantes y tienen una data de 25 siglos, fíjate. A ver, ¿cómo La así? primera descripción la hizo Platón. Cuando los campos de batalla quedaban cubiertos de cadáveres y llegaban los camilleros a recoger los cadáveres, muchos de esos presuntos cadáveres se reanimaban. Y un 20%, el mismo 20% que tú hablas, Sí. recordaba qué había pasado en ese momento. Y todo lo que se recuerda de esa descripción de Platón 5 siglos antes de Cristo es lo mismo que describe hoy en día el doctor Weiss o lo que describe el doctor Moody. Es decir, hay, primero que nada, una invasión de una dimensión desconocida. Ya. Tú vas a ver que el tiempo no juega, no corre. pues, no. Porque no puedes comparar un tiempo terrenal con un tiempo donde hay una dimensión donde no juega ni el tiempo ni el espacio. Seguidamente la plenitud, la indolencia a todo lo terrenal, no les importa nada. Eso sí, aún el fuero materno prima, o paterno. Aquellas personas que dependen de uno, el amor, a veces, como dice el Papa, es más fuerte, Claro. ¿verdad? Es tan fuerte que eso es lo único que realmente te ata a la tierra. El resto es una placidez total. Que hace Una que sientan lo que nuestras testimonios, una placidez como dejarse ir, ¿ah? Plenitud. De llevarse. Plenitud. No hay dolor, no hay ningún compromiso, hay una plenitud total y absoluta, una indolencia fantástica. Y la persona se siente placer, el placer de desplazarse por el espacio e ingresar a una dimensión desconocida. Interesante, ¿verdad? Fíjese que según un sondeo realizado en 1982 por el Instituto Gallup, unos 8 millones de norteamericanos que estuvieron al borde de la muerte afirman haber estado en otra dimensión, como dice Andrés, antes de regresar a la vida. ¿Existe realmente la vida después de la vida? La respuesta la vamos a tener al final del programa. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. El tema de nuestro programa de hoy, vida después de la vida. Las personas que afirman haber experimentado experiencias extrañas al estar al borde de la muerte, concuerdan en señalar que no sentían dolor ni miedo, sino una gran seguridad, una calma y una aceptación
de lo que estaba pasando. En la mayoría de los casos, sus vivencias incluyen visiones de gran belleza y un enorme sentimiento de paz. En el público tenemos personas que han vivido este tipo de situaciones. Gladys, por favor, ¿por qué no te pones de pie y nos cuentas un poquito tu experiencia? ¿Viviste algo parecido a nuestros testimonios? Sí, efectivamente, yo tuve un accidente automovilístico hace 10 años atrás y me pasó algo muy parecido porque al chocar yo no sentí dolor, pero sí que mi cuerpo, yo me vi tendida, con toda ensangrentada, me veía de arriba. Veía mi cuerpo, veía lo que la gente decía, inclusive la ambulancia, sentía cuando llegó la ambulancia, y cosa muy increíble, que una cosa extraña, que en mi casa no se contestaba teléfono después de las 11 de la noche. Y ese día, como casualidad de la vida, mi hermano le dio por contestar el teléfono. Y también lo vi a él, y eso creo que me reaccioné, porque sentía todo muy rico, y después me viene ese tubo profundo, en esa profundidad. ¿Coincides con nuestros testimonios y con la mayoría de la gente que ha tenido esta experiencia de que todo es paz, es tranquilidad? Todo es paz y tranquilidad. Inclusive yo le perdí ese miedo que tenía a la forma en que yo iba a morir, la forma en que se me iba a doler, porque no se siente absolutamente nada de dolor. Todo lo contrario, es una paz, una tranquilidad, como que uno no quiere seguir avanzando, pero de repente, lo que quizás me hizo volver a mí fue mi familia, de ver que yo dejaba padre, mi madre ha muerto hace 3 años más o menos, y eso como que me hizo volver, o sea, un dolor más en la familia. Gracias, Gladys. Ya vamos a seguir conversando contigo. Hay gente, eso sí, que no ha tenido la experiencia y que de repente no cree que esto pueda suceder. Es el caso de este Lolo, ¿o no? ¿Tu nombre? Patricio. Patricio, ¿tú crees que existe vida después de la vida? O sea, considero que para que algo sea aceptado como verdadero, debe también ser demostrable. Si esto ocurre con algunas personas, ¿por qué no ocurre con todas? ¿Y qué fundamento hay en ello? Porque nos basamos generalmente en escrito. Se ha citado un Dios, y ese Dios, ¿en qué punto ha explicado eso al hombre? ¿Dónde? La pregunta es para Andrés. ¿Sí? Para el señor Andrés. Bueno, la respuesta no la podemos dar desde un punto de vista teológico, no soy teólogo. Y acá la respuesta pretendemos darla desde un punto de vista científico. Y sí, respetando mucho todo lo que es la religión no es ciencia. La ciencia ha demostrado hasta la saciedad ya justamente todo esto. Hay un autor que es un premio Nobel británico, Sir John Eccles, premio Nobel de Medicina, que llegó a la conclusión, después de muchos estudios, es neurofisiólogo él, de que la conciencia, es decir, el alma, esa capacidad instalada, ese de darnos cuenta, es independiente de los centros nerviosos superiores. ¿Qué significa esto? Que está instalada acá, actúa a través de los centros nerviosos, actúa a través del cuerpo, pero es independiente. Si es independiente, según el doctor Eccles, premio Nobel, en el momento de la muerte, esto se libera, no se anula. Ese es el fundamento más serio que puede haber en este momento. La liberación de la conciencia a un plano distinto de existencia y la muerte del cuerpo físico. Ambas cosas son distintas. Esa sería mi respuesta respecto al tema en el fundamento científico. Tenemos otra pregunta acá, Andrés, y no sé si es para nuestro especialista, ¿sí? ¿Tu nombre? Jordi. Yo quería saber si el desdoblamiento se puede asociar con el paso a otra vida, a otro mundo. Sí y no. Porque el desdoblamiento, si sea, el común de los desdoblamientos es una conciencia fuera del cuerpo, experiencia fuera del cuerpo, pero se hace dentro de este plano. Uno ve esto, está desdoblado y puede ver todo lo que sucede acá. En la muerte clínica ve en un momento lo que está pasando con su cuerpo y después se dispara a otra dimensión. Ambas casos son totalmente homologables, perfectamente, igual que la experiencia psicodélica. Exactamente igual. Las tres son primas hermanas, porque son una forma alterada de conciencia y una invasión de la conciencia fuera del cuerpo a otros planos. Son distintas cosas, pero las tres son homologables. La respuesta está. Gracias, Jordi. Ahora, veamos lo que sintieron ustedes cuando volvieron. Maud, en tu caso, ¿qué sentiste? Yo puedo apoyar lo que acaba de decir Andrés, porque a mí me pasó que yo no estaba con accidente. Yo estaba consciente, pero clínicamente debe haber estado, si yo tenía un color acero inoxidable en el cuerpo, y ya mi hija había tenido esto, y Lupe también, y yo me quedé más rato, por matemática yo debe haber estado mucho más intoxicada que ellas dos. Ahora, el elemento de haber podido ver estos planos y de manejarlos de alguna manera con la ayuda de Dios, siento que es lo que me dio la capacidad para
esperar a que volviéramos. Y a pesar de eso, lo que tú hablas de la parte neurológica, independiente de la conciencia, permitió que mi cuerpo físico, independiente de mí, se fuera a un ascensor, viajara por un ascensor, cruzara calles que yo no supe, no me atropellaron, crucé Monjita, llegué, crucé Compañía creo, y llegué al edificio España, subí un 8º piso por el ascensor y esta gente me vio, o sea, hubo gente que yo me acuerdo que haber abierto los ojos y bajo el ascensor me miraban así como una cara extraña, como que ¿qué hace este ser aquí entre medio de nosotros? Porque claro, yo iba casi desnuda con un puncho encima nomás, a pedir ayuda. Curiosamente no quise pedir ayuda al frente, porque no existía mi frente. Para mí no había edificio. En mi conciencia había una sola imagen, que era pedir ayuda en una oficina que era lo más cerca que yo tenía. Y yo sí sentía que nadie podía invadir ese espacio, porque iba a ser transgredido y ahí me podía ir. No sé cómo explicar eso, pero yo sabía que yo podía manejarlo desde mi conciencia. Son un sinnúmero de sensaciones bien especiales. Muy extrañas, pero mi cuerpo físico llegó. Y yo tengo borrado los cómo llegó. Alicia, ¿tú cómo te sentiste cuando volviste? Bueno, porque si tú te estabas viendo sobre esta máquina, ¿no es cierto? Yo quiero que me cuentes un poco de cómo fue esa sensación de volver a introducirte en tu cuerpo. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí. Bueno, yo me vi sobre esta máquina, vi todo lo que estaba pasando, y a la vez vi desde el fondo de la habitación un óvulo de luz que venía avanzando hacia mí. Era un óvulo de luz entre rosados, violetas, celestes, muy intenso. Esa luz avanzaba hacia mí lentamente. Ahí ya me olvidé de mi cuerpo, no miré más la situación terrenal, dijéramos. Empecé a preocuparme. ¿Querías encontrarte con esa luz? Quería encontrarme con esa luz. Empecé a sentir una paz muy intensa, serenidad. Y dentro de este óvulo de luz habían 2 seres. Uno de ellos lo reconocí inmediatamente, era mi abuela paterna. Y había otra señora que por intermedio de pensamiento supe que era mi abuela materna. ¿A la cual tú conociste? No conocía, no la había visto nunca. Yo era muy pequeña cuando murió, 1 año quizás, no la había visto. Nos comunicamos, como le digo, por intermedio de pensamiento, porque no habían ruidos, no había ningún tipo de... ¿Pero tú sabías quiénes eran? Sabía quiénes eran. Mira. Ellas me invitaron a irme, me llamaron. Yo me iba con ellas, definitivamente me iba y ya me había olvidado del mundo terrenal. Dentro de una paz, como le digo, inmensa, una serenidad. ¿Y cómo volviste? ¿Qué te hizo volver? Fuera del óvulo de luz aparecieron de pronto mis 2 hijas. Mira. Mi hija mayor al lado derecho y mi hija menor al lado izquierdo. Mi hija mayor nunca me dijo mamá, no me dice hasta la fecha, me dice Yoya, no me dice mamá. La chica, miré hacia el lado de la chica que tenía 2 años en ese momento y me decía adiós. Feliz ella, con su risita en sus labios, feliz. Pero mi hija mayor empezó a decirme, Yoya, no te vayas. No le hice mucho caso, seguí yendo hacia la luz. Pero de pronto ella me dice, mamá, por favor no te vayas, te necesito. Y te voy a necesitar siempre. Eso es algo que me da todavía mucho... Te provoca una emoción muy profunda. Sí, me provoca una emoción porque realmente fue una de las primeras veces que me dijo mamá. ¿Y eso te hizo quedar? Ella me hizo volver. Empecé a luchar y empecé a pedirle al Señor que me regresara, que yo no quería irme, que no podía irme. O sea, la verdad era que no podía irme. Tenía muchos deseos, pero no podía, no debía irme. Mi hija me necesitaba y ella seguía llorando y seguía pidiéndome que volviera. Yo ahí empecé a tratar de introducirme al cuerpo, pero no sabía cómo. No sabía realmente. Fue muy... no hallaba cómo hacerlo, no sabía. Yo no sabía ni siquiera cómo había salido de él. No sabía cómo volver. Y empecé a pedirle a Dios con muchos deseos que por favor me ayudara a volver a mi cuerpo. Y bueno, de repente abrí los ojos y empecé a ver en mi entorno ya el plano terrenal. Ahí toda la gente preocupada de ti, los doctores corriendo. Estaban todos con cara de decir, se fue y ya no hay nada más que hacer. Ahora, Alicia, ¿en ese minuto vuelve el dolor? ¿Empiezas a sentir tu cuerpo o no? No inmediatamente, solamente sentí la mitad de mi cuerpo. Ya. O sea, del ombligo hacia arriba.
Porque si Empecé a nosotros- movilizar manos de a poco, dedos, muy de a poco. Porque si bien ustedes lo cuentan y Andrés lo confirma, y de los relatos de toda la gente que tenía una experiencia de vida después de la vida, cuando no hay dolor, no hay nada que moleste, no hay sufrimiento, el volver al cuerpo me imagino que debe provocar el volver a sentir. Sí, se vuelve a sentir, sí, de todas maneras. Me sentía muy mal, de todas maneras, aún. ¿Ya? Sentía lo mismo que antes de salir de mi cuerpo. Ah. Y no podía moverme. Empecé a moverme muy de a poco, los dedos, muy de a poco, los brazos, en fin. Pero quedé con una sensación del ombligo hacia abajo muy molesta. No sentía mis pies. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a conocer cómo les cambió la vida a nuestras invitadas después de esta experiencia. Ya volvemos. Estamos conversando con 3 invitadas que vivieron extrañas experiencias de vida después de la vida. Algunos científicos plantean que estas vivencias no tienen nada de trascendental, ni demuestran la existencia de un más allá, sin que se producen como defensa psicológica, sino es una reacción inconsciente, dicen, ¿no?, frente a la tensión y al peligro de estar al borde de la muerte. Esa es la explicación de algunos científicos. Pero ¿qué explicación puede tener una niña que vive una experiencia tan especial a los 7 años, como es el caso de Moira, hija de Maud? Por favor, Moira, ¿por qué no te acercas? Ponte de pie. ¿Te acuerdas tú a los 7 años, una chiquitita puede recordar algunas cosas, pero yo creo que es importante que tú nos cuentes qué es lo que se te quedó a ti más grabado de la situación que tú viviste con tu mamá, al estar al borde de la muerte? Mira, en realidad me dieron a escoger. A lo mejor tiene que haber sido porque era chica, no sé. Pero me dijeron, ¿te vas o te quedas? Y eso es de diferencia de ellas, que no tenían que irse nomás. Lo que recuerdo es todo. O sea, me vi arriba, mi cuerpo refregando la cara sobre la almohada. ¿Sentías miedo, Moira? No se siente nada. Nada, absolutamente nada. Y lo que me tiene aquí, de nuevo, es mi abuela. Porque era la imagen que más se me quedó grabada de su cara, triste. Y eso realmente me volvió. Y dije, no, yo vuelvo. Tú dices, me dieron a elegir. Y dices, me dijeron, ¿te vas o te quedas? ¿Qué significa eso? Mira, una voz masculina me habló. No te digo, no había persona, no había nada. Pero sí me dijeron, ¿te vas o te quedas? Una voz de no sé a dónde, masculina así. Y yo dije, no, yo vuelvo. Me quedo. Sí, el dolor que uno le provoca a las personas que quiere es muy grande. ¿Y eso lo podías tú pensar teniendo 7 años en ese minuto? Sí. ¿O lo sentías? El amor yo creo que a cualquier edad cuenta, ¿no? Pero eso. ¿Te planteas en tu vida ahora como Lola, como joven, esta situación te sirve de algo para mirar la vida más allá, para mirar o enfrentar el día de mañana la muerte? A lo mejor sí me ha hecho diferente. ¿En qué sentido, Moira? En conciencia. Yo creo que tengo una conciencia un poco más adelantada que el resto de las personas. De repente sí me siento media desadaptada, ¿no? Pero se pasa. Gracias. Andrés, mucha gente que ha tenido este tipo de experiencia dice haber tenido la posibilidad en fracción de segundos, en un tiempo que no lo pueden definir, si es 1 minuto, si son 2 minutos o qué sé yo, de ver transcurrir toda su vida. Sí, mira, eso tiene una explicación bastante racional. Los neurofisiólogos han podido detectar que en todas estas experiencias límites se estimula lo que se llama el lóbulo anterior, y es el lugar donde está ubicado frenologicamente el centro de la memoria. ¿Ya? O sea, el estímulo de esto te provoca, es igual que un chispazo que te provoque un temporal. Es espontáneo todo el conocimiento. Y tú no puedes homologar 1 minuto de vida terrenal con qué? De una vida o de un espacio o una dimensión donde no se juega ni el tiempo ni el espacio. Claro. O sea que te puede caber toda la vida panorámica en 1 minuto. ¿Cómo es se una explica figura holográfica, se llama eso. Perdón, Andrés, ¿cómo se explica el ver personas que a la edad de Alicia tenía 1 año y murió su abuela? Bueno, y entonces... claro, es lo que llamamos nosotros el comité de recepción. Ya. En el momento que transita la persona a la otra dimensión, encuentra gente que la ha precedido en el viaje y la está esperando. Yeah. Es una especie de comité de recepción que le inspira una profunda paz. Yeah. Y lo más increíble que en este comité, donde identifica personas, también hay gente desconocida, pero que sí le inspira una profunda paz y tranquilidad. Es lo que plantea la psicología transpersonal.
Uno puede explicar muchas cosas desde un punto de vista neurológico, pero hay algo mucho más allá. La psicología transpersonal plantea esto. Y algo también importantísimo es lo que tú vas a tocar ahora. Es justamente lo que se llama el síndrome del tanatonauta. Uno habla de tanatonauta para significar el viajero de la muerte. Es un término que ya hoy en día se acepta. Tal como tú dijiste, 8 millones de norteamericanos y 2 millones recuerdan, el 20% siempre. El tanatonauta es igual que el astronauta, que al volver al espacio terrenal ha visto un mundo tan distinto que está desorientado. Ahí hay una pregunta. ¿Puede traumar este tipo de experiencias a la gente? Lógico. Porque nuestras invitadas no lo han vivido así como un Pero trauma. puede traumar con su familia. Porque puede cambiar totalmente. Decía Nenita que nada de esto le parece atención. Ponte que tu hijo sea un muchacho adicto a las películas de violencia. A uno le molesta. ¿Cómo está viendo esto cuando hay algo mucho más importante en la vida? ¿Cómo le dan importancia a cosas tan sin importancia? Es una persona que está desadaptada. Y muchas de estas personas requieren tratamientos psicológicos de readaptación. Él y su familia. Él para aceptar a la familia y la familia para comprenderlo a él. Tan fuerte puede ser el cambio de la experiencia vivida. Es tremendamente traumática. ¿Cómo les ha cambiado la vida a ustedes, Alicia? Bueno, a mí me cambió con respecto a mi hija. Yo era un poquito dura. No sabía ser muy mamá. La tuve muy joven. Entonces como que no es eso que dicen de ser mamá, del amor de madre, en mí no funcionaba mucho. Pero cambió totalmente. ¿Te refieres a tu hija mayor o a la menor? hija mayor, no, a mi hija mayor. La que a la que le costaba decirte mamá. Exacto. Que aún no me dice mamá, solamente en ciertas ocasiones. Bueno, mi vida con ella cambió. Somos amigas en este minuto, somos compañeras. Más que hija y madre, somos más amigas. ¿Has tratado de compartir con ella lo que tú viviste? Sí. Lo hemos conversado muchas veces. ¿Y qué reacción hay por parte de ella? ¿Te lo entiende? ¿Lo acepta? Sí, lo acepta. ¿Lo cree? Entiende. Lo cree además, sí. Cuando ustedes han conversado con otras personas sobre este tipo de experiencias, ¿hay algunos que son totalmente incrédulos y te dicen... Sí. Hay muchísima gente que no cree. Hay mucha gente que cree que esto es lo único que tenemos, esta vida, y que en el momento de morirnos todo se acaba. Y a mí me da lástima con esa gente. Yo quisiera, y es uno de los motivos por los cuales estoy aquí, decirles que esto es apenas un paso, que el más allá es infinitamente mejor. Y bueno, yo salí fortalecida de esta experiencia, muy agradecida de Dios de que me hubiera dado la oportunidad de saber que puedo ayudar. Te quiero hacer una pregunta, nena. Tú dices que en algún minuto tú dijiste ya, si mis hijos no me necesitan. Sí. ¿Tú sigues pensando lo mismo? Que aunque tus hijos puedan ser adultos, grandes, no te necesitan. ¿Por qué crees que te quedaste? No, Paulina, yo sé que la mamá siempre, porque la mamá es la única que siempre va a estar en todo momento. La mamá siempre, aunque uno piense que no, pero siempre. Yo dije que no me necesitan, entre comillas, un poquito porque ya sé que si yo falto, ellos pueden salir adelante solos. Pero si yo estoy, sé que van a acudir a mí en cualquier momento, sí. Pero ellos fueron las dos personas de que te acordaste, principalmente. Los primeros, y fue el dolor de causarles un dolor, valga la redundancia. Fue la pena que me dio. ¿Cómo les van a avisar? Pobrecitos, que el shock que van a tener. La preocupación. Sí, apegos. Nena cree definitivamente que existe otra vida y que este es solamente un paso y un pequeño peldaño, por decirlo así. ¿Ustedes también creen que hay vida después de esta vida? En mi experiencia de las tres, Lupe quedó con un trauma y un shock muy fuerte. Acuérdense que ella estaba de 5 meses de embarazo. Por lo tanto, y yo la abandoné. O sea, entre mi hija y Lupe no tenía dónde perderme. O sea, yo acudí donde mi hija. Hasta que la pude hacer volver después de una hora y media. Todo ese rato Lupe estuvo bajo el califón, petrificada, gris y dura y fría, rígida, que fue lo que con Moira fuimos a rescatarla. Ella no me quiso hablar del tema durante 3 años, más o menos. Y cuando Lupe partió a Buenos Aires, ella es cantante allá, le pedí que por favor me permitiera tocar ese tema para cotejar algunos puntos que a mí no se me hilaban, para confirmar justamente, como lo mío no fue una experiencia mental, sino que fue física. Yo las 3 horas estuve de afuera y adentro, o sea, estuve consciente, mi cuerpo se movió, hice cosas.
Y su versión de la situación me era imprescindible. Ya. Y cuando Lupe se fue a todo esto, en un minuto, cuando Moira yo la vi en la cama y arriba, también Lupe y su hija, que curiosamente era nonata, Claro, tenía porque 5 tenía meses, 5 meses de pero embarazo. yo la vi de la mano de Lupe, tal como es ahora, rubia, de ojos azules, unos ojos grandes, y de la mano de su mamá, mirándome hacia abajo, y de 1 año y medio más o menos era la niñita, o sea, no tenía 5 meses. Curiosamente, cuando yo volví a ver a Lupe, la niñita tenía 1 año y medio más o menos. Y era exactamente, Era como la exactamente había igual. Y ahí Lupe accedió a hablar conmigo. Pero me dijo que esa iba a ser la vez, porque ella le produjo mucho trauma. Y ahí me confirmó que las veces en que yo me desdoblé y mi cuerpo cayó, que fueron 2 veces, Sí. ella me vio estando en el califón, debajo del califón y en el baño, Sí. y yo estando en la cocina, nos separaban 3 muros. Ella vio que mi cuerpo había caído. Ya. Entonces ella confirmó Coincide. muchas cosas en que Exacto. entre las 3 unimos para poder Darle configurar cuerpo, el cuadro, claro, a ¿no? todo hasta que llegaron a rescatarnos, como quien dice. Andrés, para Ayuda. finalizar el programa, para un consejo para las personas que pueden vivir este tipo de experiencias, ¿cómo deben asumirlas? En la forma más natural posible. Y Ya. creo que todo el mundo la asume espontáneamente de forma natural, porque todo el mundo se da cuenta de que hay una realidad transpersonal, de que hay una vida más allá de la muerte. Ellos se dan cuenta, captan esto. Ven ese comité de recepción, ven la luz, identifican la divinidad. Yo no sé de ninguna persona que tenga esta experiencia que vuelva siendo ateo, por ejemplo. Hasta un ateo se te da esta posibilidad de ver la luz, de identificarse. Y si se identifica, quedan plenamente convencidos de esto. Y se transforman todos en grandes propagandistas. Es lógico, de contar esta experiencia rica. Tal como uno va a unas termas y ve unas termas fantásticas, la recomienda a sus amigos, todo el mundo recomienda esto. Porque realmente es la experiencia que da la mayor relevancia a la vida. Claro. Valoras tú la vida, lo que es la vida.